Para mí es un gusto poder estar aquí entonces presentándoles lo más nuevo que tiene Solinst. Para darles una idea sobre lo que vamos a estar conversando, vamos a empezar con lo que son los data loggers, transductores de presión para monitoreo continuo de niveles de agua. Posteriormente vamos a ver también el tema de telemetría de datos, que es un tema que está de moda en muchos países, la telemetría de datos. Y finalmente vamos a repasar lo que son los modelos para medición manual o las opciones de medición manual de nivel de agua que serían los medidores de niveles sólidos. Tengo aquí entonces en pantalla lo que sería el nuevo modelo o Level Logger 5. Solins tiene más o menos desde el año 1996 fabricando lo que son transductores de presión con el nombre Level Logger. A partir del 2006, con la serie Level Logger Gold, es cuando se empezaron a fabricar aquí en Casa Matriz en Canadá. El Level Logger Gold estuvo disponible hasta el 2011, cuando se lanzó el Level Logger Edge. Desde el 2011 hasta el 2020, entonces fue la versión del Logger que estuvo disponible en el mercado y ya a partir de septiembre del año pasado, pues em, se desarrolló la serie Level Logger 5 y su nombre 5 es, viene de leche, que es la quinta generación de Level Loggers. Entonces, como ven, es una trayectoria bastante larga en lo que es el desarrollo y producción de sensores de presión que se conocen mundialmente como los Level Loggers. La versión Level Logger 5 LT es la que mide nivel y temperatura. Este logger viene con una cobertura interna y externa que lo hace, es una cobertura al horno, un polímero al horno que lo hace resistente a la corrosión, por lo que puede ser utilizado en diversos ambientes, generalmente aguas subterráneas y aguas superficiales, pero también, por ejemplo, en el océano o en salmueras o en ese tipo de ambientes que son un poco más agresivos, pues también pueden ser utilizados. El Level Logger 5 es un transductor de presión entonces que mide presión absoluta. Eso quiere decir que mide la columna de agua más la presión atmosférica. Por lo tanto, se utiliza un barologger, que es un transductor de presión que mide únicamente presión de aire. Entonces, en el software se hace una compensación barométrica, que es básicamente sustraer del registro de Level Logger, se sustrae la presión barométrica y con eso se obtiene entonces columna de agua por encima del sensor. El Level Logger 5 tiene ahora una capacidad de memoria de 150.000 sets de datos. Cada set de datos incluye fecha, tiempo, nivel y temperatura. Tiene una batería para 10 años basada en una lectura de una lectura por minuto. Y a lo interno tiene doble O-ring o doble anillo contra fugas para entonces prevenir el ingreso de agua. Una de las características más relevantes que van a notar para aquellos que están familiarizados con la anterior versión Level Logger Edge, una vez que tengan el Level Logger 5, lo que van a notar de entrada es la interfaz de comunicación. Anteriormente, con todas las versiones de Level Loggers, se tenía dos lentes ópticos y un pin de alineamiento. Ahora con Level Logger 5 se cambió entonces a un ojo únicamente. Este protector es un policarbonato, por lo que es bastante resistente a rayaduras y es mucho más sencillo de limpiar y mantener. Entonces simplemente con una toalla se puede limpiar y secar e inclusive también permite la lectura. Inclusive si hubieran algunas gotas de agua alrededor, pues también permite la lectura, por lo tanto es mucho más robusto en cuanto a la velocidad de comunicación y también a la hora de comunicarse con los otros accesorios. Entonces esa es la principal característica que los usuarios van a notar cuando adquieran los Level Logger 5. Como les decía, el Baro Logger es entonces el sensor que se
que se coloca en superficie para medición de la presión barométrica. Un barologger puede compensar N cantidad de level loggers en un radio de 20 kilómetros, siempre y cuando la altitud no sea no sea de más de 300 metros de diferencia entre loggers y barologgers. Entonces, es muy importante considerar eso a la hora de diseñar o generar una red de monitoreo, cuántos barologgers se requieren. Como se muestra aquí en la figura a la izquierda de la pantalla, ¿verdad? Idealmente el barologger se debe colocar en un ambiente de temperatura más o menos constante. Lo más recomendable, lo que se sugiere todo el tiempo, es que sea dentro de uno de los pozos, obviamente por encima del nivel de agua. En lugares, bueno, tal vez en Bolivia no es el caso, pero en lugares como aquí en Canadá, durante el invierno hay, hay congelamiento y el colocar el barrel debajo en el pozo, debajo de la línea de congelamiento, pues entonces los ayuda a proteger. En Bolivia tal vez, no sé, en algunas partes puedan, no sé si tendrán temperaturas muy bajas, pero en el caso de temperaturas muy altas es lo mismo también. El hecho de tener el barrel colocado dentro del pozo permite entonces también protegerlo de las altas temperaturas. Una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que la tapa del pozo tiene que ser una tapa venteada. Las tapas Solin son venteadas, o sea, no hay ningún sello a presión, por lo tanto el aire fluye libremente hacia y desde el pozo. Entonces, de esa manera, la presión barométrica, siempre, el barologger siempre está viendo presión barométrica. El barologger cuenta con la misma cobertura externa, cuenta con los mismos orins internos y también la misma memoria de 150.000 datos. Misma batería y garantía de 3 años, al igual que el Level Logger. Todos estos sistemas cuentan con garantía de fábrica de 3 años. El Level Logger 5 LTC es una versión que tenemos disponible para aquellos casos en donde además del nivel y temperatura, Level and Temperature, también quieran medir conductividad. Entonces de ahí su nombre LTC, Level, Temperature and Conductivity. Entonces la conductividad sería un parámetro adicional que mide este sensor. Como ven, tiene una celda que es donde está el sensor de conductividad. La conductividad es un parámetro que es muy común de medición en aguas, tanto superficiales como subterráneas, porque es un indicativo de cambio en la calidad. Entonces, cuando la conductividad cambia en el agua, generalmente es porque está pasando algo que, no sé, alguna contaminación, intrusión salina o algún tipo de efluente, etcétera, que entonces está cambiando ese parámetro. Entonces, de ahí que sea muy frecuente el uso o el monitoreo de la conductividad en las aguas. En colas de minas, por ejemplo, es muy común, también en rellenos sanitarios, es muy común ya que todo ese tipo de actividades pues genera cambios en la química del agua y la conductividad es uno de los parámetros que generalmente cambia primero. Entonces el LTC viene con la misma cobertura anterior, externa e interna, para protección contra la corrosión. Tiene pines de platino que los hace bastante resistentes también a lo que es corrosión y también bastante sensibles, por lo que tienen que mantenerse generalmente limpios. Este es el único sensor de la familia Level Loggers que tiene que ser calibrado por el usuario. Calibración únicamente del sensor de conductividad. Lo que se recomienda es al menos cada 6 meses. Sin embargo, dependiendo del ambiente donde esté colocado, si es un ambiente agresivo, con química agresiva, o un ambiente donde hay presencia de carbonatos, carbonato de calcio, que genera entonces depósitos alrededor de minerales alrededor del sensor, cosas así, pues implica entonces que el logger tiene que mantenerse, inspeccionarse y limpiarse más frecuentemente. Entonces, al final la frecuencia de calibración y mantenimiento va a depender mucho de la química o del ambiente donde esté el logger instalado. El LTC tiene una memoria para 100.000 sets de datos, entonces es un poco ligeramente reducida porque estamos incorporando el parámetro de conductividad. El rango de conductividad al que puede trabajar es desde los 0 hasta los 100.000 microsiemens y está calibrado entre 50 y 80.000 microsiemens. O sea que entre ese rango es donde se puede garantizar la precisión. Ya para conductividad de más de 100.000, pues ya el logger probablemente vaya a medir
fuera del rango de calibración y por lo tanto las lecturas no son, no están dentro de las especificaciones de fábrica. Por eso es que lo que se especifica es que sea hasta 100.000 microsiemens. Los digo porque imagino que en Bolivia tal vez en algún momento, me imagino que hay proyectos en los salares donde las conductividades tienden a ser muy altas, pues entonces es muy importante que tomen en cuenta lo anterior. El Level Logger Junior es una opción básica, es un logger que mide nivel y temperatura únicamente, pero es una versión más básica porque solamente mide con frecuencia lineal, tiene una batería para 5 años y garantía de 1 año. El Level Logger Junior permite tomar lecturas de hasta 75.000 sets de datos y como ven el revestimiento exterior del Logger es de acero inoxidable. Entonces no tiene esa cobertura adicional que tienen los otros que les mostré anteriormente. Pues de ahí que sea una opción más básica y por lo tanto de menor costo, pero igualmente es bastante útil en proyectos de monitoreo tal vez de corto plazo o bien en proyectos de monitoreo somero, porque los únicos dos rangos de presión que hay para el Level Logger Junior son 5 y 10 metros. Para el Level Logger anterior tenemos desde 5 metros hasta 200 metros de presión, entonces abarca un mayor número de rangos y por lo tanto de aplicaciones, sobre todo en pozos profundos. El Level Vent 5 es una versión de logger venteado. Al logger venteado se le conoce como aquel que está abierto a la atmósfera en todo momento, aunque esté sumergido, y por lo tanto no requiere de compensación barométrica. Entonces, el logger, a través de ese cable anaranjado que ven, dentro de ese cable hay una manguera pequeña que permite que el sensor de presión que está colocado en el logger, aunque el logger esté sumergido, puede ver presión atmosférica a través de esa manguera en el cable y entonces cancelar cualquier efecto de dicha presión atmosférica. Entonces, no requiere de compensación, no requiere del barologger. De ahí que entonces las lecturas generalmente de los sensores venteados tienen una precisión más alta. Cuando se utilizan sensores absolutos, ustedes tienen que considerar la precisión del instrumento, del sensor y de la precisión del barómetro. Es una precisión combinada, mientras que en un sensor venteado es simplemente la precisión de un solo instrumento. El Level Vent está disponible en 3 rangos de presión, 5, 10 y 20 metros, y los cables venteados, por su condición de tener la manguera, están disponibles hasta los 500 pies o 150 metros. Para aplicaciones someras, sobre todo aguas superficiales, canales de riego, efluentes, cosas así, donde donde pequeños cambios en el nivel implican un caudal considerable, o cuando se está monitoreando niveles someros donde los pequeños cambios son considerables, son, digamos, importantes, los sensores venteados vienen siendo una mejor opción que los sensores absolutos. El Aquavent es otra versión de sensor venteado, pero es el único de toda la serie que les enseñé de 5 que tiene baterías reemplazables por el usuario. Esas baterías se albergan en el cabezal del pozo. Son baterías de litio 4AA y son reemplazables por el usuario. Entonces, el sensor Aquavent es también un sensor venteado. Viene en los mismos rangos de presión, 5, 10 y 20 metros. Utiliza el mismo cable venteado también. Y este además permite la conexión a sistemas de telemetría de otras marcas a través de RS232 para Modbus o SDI12, que es otro protocolo de comunicación. Entonces, para esos casos, si el cliente requiere sensor venteado para comunicarse con otro sistema de telemetría, pues entonces esta es la versión que nosotros tenemos disponible para eso. Entonces, tanto el Aquavent como el Level Vent tienen la garantía de 3 años. Los loggers tienen capacidad de memoria de 150.000 datos y los sensores ahora vienen con la misma cobertura al horno, interna y externa, para proteger el sensor. El Rain Logger es una opción que tenemos disponible para aquellos usuarios que estén monitoreando lluvia. Entonces, si tienen un pluviómetro de balancín
y requieren conectar un contador para nada más llevar un conteo de las veces que el balancín se mueve, ¿verdad? Que eso se traduce en cantidad de lluvia caída. Entonces el rain logger se conecta a dicho pluviómetro y lleva ese conteo. Entonces es un sensor, es un contador básicamente que se añade a todo lo que es la serie de level loggers porque, como les decía, hay usuarios que están haciendo monitoreo, por ejemplo, de una cuenca y están monitoreando tanto aguas superficiales como subterráneas, pero además lluvia, ¿verdad? Para cerrar el balance hídrico. Entonces, eh, el rain logger viene siendo ese, digamos, dispositivo adicional para integrar junto con los sensores de presión. El rain logger utiliza el mismo software y los mismos cables de comunicación que los loggers anteriores, así que si el cliente tiene o el usuario tiene loggers instalados y rain logger, pues nada más utiliza la misma computadora, los mismos cables para comunicación. Nosotros no probemos el pluviómetro Balancín, pero estoy seguro que ellos pueden proveerles del pluviómetro. Ahora sí, medidas de o formas de comunicarse con los level loggers. Los level loggers se comunican a través de eh, comunicación infrarroja y la opción más común es un software que se instala en computadora y el software se descarga de forma gratuita del sitio web. La otra opción que hay es utilizando el App Interface, que es un método para comunicarse vía Bluetooth con un teléfono o una tablet. Entonces, el app de Solins se descarga de forma gratuita, tanto de Google Play como de Apple Store. Y desde el teléfono ustedes pueden entonces tener acceso a los data loggers, poder hacer mediciones en tiempo real, correr diagnóstico, calibrar el modelo LTC, en fin, todo prácticamente lo que pueden hacer a través del software de la PC, lo pueden hacer también a través del teléfono. Como les decía, es una forma muy sencilla de comunicarse con los loggers y el app se descarga de forma gratuita. El App Interface es muy práctico cuando se realizan pruebas de bombeo, por ejemplo, porque si el logger está colocado con cable de lectura directa y el App Interface está en superficie, entonces en el teléfono ustedes pueden ir viendo el abatimiento del pozo durante la prueba de bombeo. O si fuera una prueba tipo slug test o algún tipo de prueba de permeabilidad de pozo, pues también pueden ver los datos en tiempo real. Entonces es muy práctico en ese sentido. También para perfilaje de pozos, por ejemplo, si están utilizando el LTC para hacer un perfilaje de temperatura y conductividad a lo largo de un pozo de rejilla larga que capta varios acuíferos, entonces ustedes en tiempo real en el teléfono, mientras descienden el logger en el pozo lentamente, pues pueden ir viendo entonces las variaciones tanto de nivel como, perdón, de temperatura como de conductividad. El Data Grabber es un colector de datos, es un método muy sencillo para recolección de datos únicamente. Con la versión anterior a App Interface que les enseñé, ustedes tienen acceso a todas las configuraciones de los loggers, con el Data Grabber no. El Data Grabber es nada más, es nada más para recolección de datos, descarga de datos de los loggers. La mayoría del tiempo, cuando se va al campo a descargar información, la mayoría de las veces lo único que se requiere es eso, descargar datos. No hay que estar cambiando configuración de los loggers ni nada por el estilo, nada más descargar datos. Entonces el Data Grabber es una opción muy práctica para eso, ya que se conecta al logger, se presiona este botón y la data se transfiere directamente del logger a la memoria USB. Entonces es una forma muy práctica y sencilla de descargar datos. Igual si se manda una persona al campo, ustedes no quieren que esa persona tenga acceso a la configuración de los loggers, o es una persona que tal vez no tiene mucha experiencia con los loggers, pues el Data Grabber viene siendo muy sencillo porque nada más se le explica cómo conectar, presionar el botón, esperar la luz verde y listo. Es algo muy sencillo. La memoria USB transfiere entonces o va a salvar todos los archivos de los loggers siguiendo el número de serie, la fecha, la hora exacta. Entonces, de esa manera, si al final se descargan múltiples loggers, qué sé yo, 10, 15, 20, pues entonces esa memoria USB va a identificar los 10 o 15, 20 archivos
siguiendo el número de serie y la hora exacta en que la fecha y hora exacta en que se descargaron. Entonces, de esa manera no hay que preocuparse por mezcla de archivos o nada por el estilo. Con la serie 5 tenemos entonces dos formas de comunicarnos con la computadora, con la PC. La primera sería el Desktop Reader, que es la forma más sencilla, práctica de comunicarse a través de la computadora en escritorio. Como ven, el logger se coloca en forma vertical dentro del lector y ahí entonces se tiene comunicación a través del software. El software se descarga de la página web de Solins, no tiene costos, totalmente gratuito. La otra opción le llamamos el Field Reader o el lector de campo. Como ven, es una opción un poco más ligera y está diseñada entonces para ser utilizada en cualquier tipo de superficie. Con el lector de campo anterior, el lector óptico anterior, perdón, tienen que utilizarlo sobre una superficie plana, sobre una mesa. El lector de campo no, el lector de campo tiene un O-ring que entonces sostiene el sensor y no importa si está boca abajo o boca arriba, el sensor se mantiene siempre conectado. Entonces es muy práctico para trabajar con los loggers, sobre todo en el campo donde a veces no hay una superficie plana para trabajar. Entonces es otra opción que tenemos disponible ahora para los Level Logger 5. Ahora bien, si hay algunos de ustedes que ya tienen sensores o Level Logger de la serie Edge y adquieren accesorios o sensores de la serie 5, nosotros tenemos entonces adaptadores para facilitarles esa transición entre una generación anterior y la actual. Entonces, por ejemplo, este es el adaptador para conectar el Level Logger 5 al anterior lector óptico o bien el Level Logger 5 a un cable de lectura directa del Level Logger Edge. La otra opción que hay es al contrario, que es cuando se tiene el Level Logger Edge y se adquiere un cable de lectura directa 5, entonces se utiliza este adaptador. O bien, si a ustedes les gusta el lector de campo y quieren conectarlo a un Level Logger Edge, entonces también van a utilizar ese adaptador para facilitarles la comunicación. Como ven, esto es básicamente la forma en cómo a la izquierda lo van a ver, es como se conectaban los Level Logger Edge, ¿verdad? Los dos ojos con el pin de alineamiento y este es como se observa la nueva interfaz de comunicación de Level Logger 5. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir y yo aquí la puedo ir respondiendo. Vamos a ver. Seguimos con la siguiente, María Luisa. Sí, sí, adelante, Oh, Harold. Mauricio. No hay preguntas y en cuanto haya yo te las paso, lo leemos al final de la presentación. Listo, Harold. Ok, pasamos entonces a lo que sería los sistemas de telemetría de datos. El monitoreo remoto o telemetría de datos, como les decía al principio, está de moda porque se ha observado que hay muchas ventajas a la hora de implementar sistemas de telemetría. Las ventajas es que hay un acceso muy fácil a la información, ¿verdad? Prácticamente diaria, de forma diaria o varias veces al día inclusive. No se requiere movilización al sitio, ¿verdad? De personal. Y se puede generar reportes mucho más rápido y tomar decisiones mucho más rápido al obtener dicha información justamente en la oficina sin tener que movilizarse al campo. Entonces, en aquellos pozos que están ubicados en zonas remotas o bien pozos en zonas claves que se necesita llevar un control o un monitoreo de lo que sucede con los niveles, qué sé yo, pozos de bombeo, pozos de observación, etcétera, pues entonces la telemetría de datos viene siendo muy atractiva. Se sabe que al principio, ¿verdad? Una inversión, un costo de inversión por lo que es la compra del hardware, pero ya a partir del año y medio, es lo que hemos visto que más o menos ya esos costos se igualan y a partir de ahí vienen siendo menores que el costo de movilizar personal al campo. Entonces es algo que se debe tomar en cuenta a la hora de decidir por el sistema de telemetría.
Solins en el 2017 desarrolló un sistema de telemetría que se denomina Level Sender. Ya nosotros, bueno, Helios tiene experiencia con el Level Sender en Bolivia, entonces ya hay unidades de estas funcionando en Bolivia. Es un sistema de telemetría muy compacto. Como ustedes ven, cabe en una tubería de 2 pulgadas, o sea, un pozo monitoreo de 2 pulgadas puede albergar el sistema de telemetría dentro, lo que lo hace muy discreto, entonces menos llamativo para, para lo que sería, digamos, zonas donde hay problemas de vandalismo. Es un sistema totalmente discreto. La instalación es muy simple, simplemente hay que conectar los cables y el sistema de telemetría se instala directamente en el pozo y luego funciona con cobertura celular. Esa es como la principal, digamos, el principal requerimiento que tiene el Level Sender es que la zona tiene que haber cobertura celular porque utiliza dicha red celular para enviar la información, enviar la data. El Level Sender tiene un modem y necesita un SIM card. El SIM card o un chip igual al que se utiliza en los teléfonos celulares. Esos son los que se utilizan en el Level Sender y se instala dentro del Level Sender el chip, por lo que tienen que adquirirlo localmente con el proveedor de la zona y entonces utiliza esa red para enviar los datos. El Level Sender es compatible con todos los Level Loggers de Solins, tanto de la serie Gold Edge como la serie 5. Si hay usuarios que tienen Level Senders trabajando con ellos y van a adquirir Level Logger 5, nada más tienen que actualizar el firmware y de esa manera ya lo hacen compatible. Se pueden conectar hasta 2 data loggers, por ejemplo el Level Logger y el Barrel Logger se pueden conectar al mismo Level Sender. Este es el ensamblaje o la forma en cómo se vende en el Level Sender. Todo lo que incluye viene 3 baterías doble litio. El Level Sender, por supuesto, que tiene esta forma cilíndrica. La antena es lo que llamamos el Support Hanger Bracket, que es para enrollar el cable, para darle soporte al cable. Y bueno, la tapa de pozo Solins que permite colocar el candado. Esta tapa es plástica, por lo que no afecta la recepción celular. Si hubiera un level sender que se coloca en un pozo que tiene cobertura metálica, eso sí puede afectar la recepción celular, por lo que entonces existe la posibilidad de que se pueda remover la antena y colocar únicamente la antena fuera de la cobertura metálica utilizando un cable de extensión. Nosotros podemos darle las especificaciones para eso y ese cable lo pueden encontrar localmente. Algunos accesorios opcionales está el Y-Splitter o el splitter para conexión de 2 data loggers, el cable lector, que es el que sale del tope del cable de lectura directa hacia el logger, y luego los cables de lectura directa y adaptadores. También tenemos el adaptador para pozo de 4 pulgadas. La programación del Level Sender se hace mediante un software que se denomina el software de Level Sender. Ese se descarga de forma gratuita de la página web. Como ustedes ven, cuando el Level Sender se remueve la tapa, se puede remover la antena y ahí tiene el slot o la endija para la instalación del SIM card o del chip. Y aquí es donde se albergan las 3 baterías de AA. Ahora bien, la programación, la configuración del sistema se hace por medio de correos electrónicos. Entonces, el Level Sender, lo que ustedes hacen es asignarle un correo electrónico que generalmente se utiliza Yahoo o Gmail, cualquiera de esas cuentas que son gratuitas, o si no, pueden utilizar también la de la empresa, si quisieran. Se le asigna una dirección de correo electrónico al Level Sender y el Level Sender cuando envía el reporte lo que está haciendo en realidad es enviando un correo electrónico con texto plano. Entonces ese correo electrónico viene con toda la información del Level Sender, del logger y la información de los datos que el logger registró o que el Level Sender registró. Todos esos reportes, esos correos son enviados a un home station. Ese home station es otra dirección de correo. Entonces, esa dirección de correo home station es la que recibe los reportes de todos los level senders instalados en el campo. Cuando yo abro el software de level sender para extraer la información, para extraer los datos, el software de level sender lo que hace es leer los correos en el home station y crear un archivo
para cada level logger que está instalado. Entonces, de esa manera es como el usuario recibe la información. Al final, el archivo que obtiene es el mismo archivo que descargaría del level logger si va al campo. Entonces, al final, el level sender lo que está haciendo, o el principal objetivo es eh, que el usuario no tenga que ir al campo a descargar la data. Como les decía, la instalación es muy sencilla, simplemente es de conectar el cable lector, que es este, al cable de lectura directa. El cable de lectura directa es este que baja hasta el pozo, o hasta, perdón, hasta el logger en el pozo. Y luego el cable lector se conecta al level sender y el level sender simplemente ya se deja instalado en el pozo. Como ven, el level sender lo que hace es que se sienta en esta parte interior de la tapa pozo. El mantenimiento del level sender es mínimo. Con cada reporte ustedes reciben un porcentaje del uso de la batería. Entonces ahí pueden llevar un track, ¿verdad? Un conteo de cómo va variando el porcentaje de la batería. Y ya una vez que llega a cierto nivel, pues es recomendable hacer el cambio. Ahora bien, la batería del level sender puede, o se estima que puede em, funcionar hasta por más de un año, dependiendo de la frecuencia de reporte o la frecuencia de lectura. Generalmente lo que toma más energía de la batería es el reporte, el muestreo no tanto. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, muestreo cada hora y reporte una vez al día, pues se estima que puede durar más de un año las baterías. Ya si envían reportes 2 veces al día o 3 veces al día, pues ahí tal vez van a tener que reemplazar baterías, tal vez ya con más frecuencia, ahora cada 8 meses, 7 meses. Eso lo pueden ir llevando ese conteo dependiendo de la frecuencia de reporte. Otros sistemas de telemetría que Solins ofrece se llama el STS y el RRL. El STS es otro sistema de telemetría que funciona con GSM también, por lo tanto deben y tienen que tener cobertura celular en la zona donde se instalan. Las diferencias entre el STS y el Level Sender es que el STS tiene alarma, sistema de alarma, y puede conectar hasta 4 data loggers. También el modem que tiene el STS es más flexible, por lo que se puede conectar, por ejemplo, a Wi-Fi, o se puede conectar, o se puede conectar a sistemas de monitoreo con cámaras en tiempo real. Tenemos clientes haciéndolo así. En fin, es un poco más flexible en cuanto a las opciones para configuración. En tanto el Level Sender, el modem es único y está instalado dentro del logger, dentro del sender, así que no es posible modificarlo. El STS también funciona con batería de 12 voltios, por lo que puede ser recargable con panel solar. El Level Sender no permite recargar con panel solar, solamente utiliza las baterías de litio. El STS sí permite entonces la recarga de la batería con panel solar. La diferencia también es que el STS es un poco más grande, ¿no? Ya no es un sistema discreto como el Level Sender, y ahora les voy a mostrar unas fotografías. El RRL es un sistema de radio, es un sistema que no necesita señal celular, entonces para esas zonas donde no hay acceso celular, el RRL sería la opción. Sin embargo, el RRL, como son señales de radio, debe haber visión directa o línea de visión directa entre el pozo y la estación recibidora. Entonces, a veces en topografías muy regulares, donde hay muchos valles, montañas, cosas así, pues se vuelve un poco más complicado la comunicación, pero si son zonas planas, abiertas, con buena línea de visión, pues eventualmente el RRL es una opción. El- Se coloca una de esas cajas RRL en cada pozo y una caja igual funciona como recibidora, y esas generalmente se colocan en un lugar donde hay acceso a una computadora, ya que al estar conectada a la computadora, entonces la base de datos se va actualizando con cada reporte. Como les decía, el STS ya no es tan discreto como el Level Sender. Como ven, ya está el pozo, un poste y la caja que contiene todo el sistema de telemetría en la parte interna. Y como les decía, también se puede conectar a panel solar para recarga de la batería. Entonces esa es otra opción que tenemos disponibles
Generalmente los clientes que buscan este sistema es porque necesitan la alarma y porque prefieren tener un sistema que se recargue con batería, con energía solar. Como ven, ha sido utilizado en ambientes bastante extremos. Estas son fotografías de Siberia, en Rusia, donde hay instalación del level sender, del STS. Estos son level senders que se han colocado para medición de aguas superficiales. En este caso eran niveles de ríos. Level sender, cuando se coloca en un pozo es mucho más sencillo porque simplemente se instala dentro del pozo y listo. Cuando es aguas superficiales, pues no hay esa facilidad, entonces hay que ingeniárselas de alguna manera para instalar el sistema. Estos ejemplos son en Australia. Ellos colocaron el level sender atado a un árbol y lo que hicieron fue simplemente utilizar una sección de tubería 2 pulgadas para albergar el level sender dentro de la tubería y poder protegerlo. Y en la parte inferior o en la boca de la tubería, pues entonces sacaron conduit, cable conduit, para proteger los cables hasta donde está el sensor del level logger instalado en el río. En estos casos ellos tenían problemas de recepción celular porque era una zona remota, entonces instalaron, no sé si lo logran ver, es una antena de mayor ganancia para entonces incrementar la recepción celular. Entonces esas antenas ellos las consiguieron localmente, nada más siguieron las instrucciones en cuanto a lo que es el conector con el level sender y listo. A veces en los pozos, son pozos de bombeo, también no hay campo para instalar el level sender adentro, entonces se instalan dentro de la caseta, también junto a la pared, y por debajo se sacan entonces los cables para hacer la conexión con los loggers. Entonces este es otro ejemplo de un level sender colocado en un pozo de bombeo junto a la pared en la caseta de bombeo. Estos son otros ejemplos de level sender en monitoreo de aguas superficiales. En estos dos casos, de la izquierda y al centro, son level senders con level logger en el río y pluviómetro y rain logger. Entonces, un poste, el pluviómetro, el level sender está simplemente a un lado, atado al poste. Y aquí en el bastión del puente, pues ustedes pueden ver dónde está un ancla o una varilla o un trozo de metal que es donde están atado el level logger para que no se mueva. Entonces, como ven, siempre hay formas de ingeniárselas cuando se trata de aguas superficiales porque no es tan sencillo como nada más colocar dentro del pozo y listo. Pero como les decía, cada sitio es diferente, así que es cuestión de ingeniárselas para ver qué es la opción más sencilla para instalación. Este es otro caso, esto es un ejemplo en California donde el pozo está dentro de un drum, un tambor de estos metálicos. Eso estaba afectando la señal del level sender. El cliente lo que hizo fue entonces comprar un cable localmente y colocar la antena del level sender que ustedes la ven aquí está en la punta del poste. Es una antena bastante pequeña, pero ya con eso, el hecho de haberla sacado fuera del tambor metálico, pues ya con eso ayudó a tener buena recepción. Entonces, de nuevo, hay formas de ingeniárselas para mejorar la recepción cuando hay problemas por coberturas metálicas. Estos son pozos de monitoreo en zonas agrícolas, también en California donde igual tenían problemas de recepción, entonces lo que hicieron fue simplemente sacar la antena del level sender y colocarla por fuera de la cobertura metálica. Entonces de esa manera ya pudieron eh, implementar mejor la comunicación. Ok, no sé si tenemos dos preguntas. Sí, estimado Mauricio, son dos preguntas referentes a los level loggers. Ujú. La primera pregunta, si los sensores pueden funcionar con sistemas de alimentación independiente como paneles fotovoltaicos. No, los sensores de Solins, los level loggers y level vent funcionan con su propia batería. La batería está albergada dentro del cuerpo del sensor, por lo tanto no hay acceso el usuario no tiene acceso a la batería y por lo tanto no pueden ser recargables o utilizables con paneles solares o otro tipo de baterías.
Ok, y otra pregunta. Dice que si el momento de hacer el bombeo en pozos someros, las vibraciones de la bomba afectan a las mediciones del sensor. Lo que hemos notado es que dependiendo de qué del tamaño de la bomba, por ejemplo, y qué tan cerca está el sensor de la bomba, y cuando digo cerca me refiero a un par de metros tal vez, pero mucho tiene que ver el tamaño de la bomba y cuánta turbulencia genera en el pozo. Entonces, idealmente en pozos de bombeo con bombas muy potentes, lo que se sugiere es tener una tubería de caída de 1 pulgada o pulgada y media, si es posible, y colocar el sensor directamente ahí. El hecho de tenerlo fuera y expuesto a la turbulencia, pues eso puede primero enredarlo en los cables de la bomba, en la columna de la bomba, y segundo, ese movimiento por la turbulencia también va a generar ruido en el sensor. Entonces, en esos casos, para evitar o prevenir el ruido, eh, lo que se requiere es, o lo que se sugiere es tener esa tubería de caída em, para colocar el sensor y que esté protegido y así evitar el ruido. Ok, nos da una especificación, una bomba de 40 HP a una distancia de 2 metros, indica. Eh, o sea, no tengo una fórmula específica para decirle si sí o si no va a haber ruido. En esos casos, Carlos, lo que le sugiero es que vea la data que le arroja el sensor. Si usted ve mucho ruido durante el tiempo en que la bomba estuvo encendida, entonces suba el sensor unos metros. Si no nota ruido, pues quiere decir que no hay ninguna afectación. Usted lo que va a notar es el ruido es bastante evidente en el gráfico del sensor. Entonces, lo que le sugiero es, si nota ruido, suba el sensor, sepárelo un poco más. Eso es si no tiene la tubería caída. Si tiene tubería caída, si es más de 1 pulgada, pues coloca el sensor dentro. Pero sí, no hay forma de decirle si va a haber ruido o no con una bomba de 40 HP a 2 metros. Mm, Eso solamente una vez que la encienda y vea las lecturas, pues podrá determinar o ver si hay ruido o no. Y como le digo, si notan ruido, entonces suba el sensor un par de metros más, tal vez, para ver si ya ahí se disminuye la interferencia. ¿Seguimos entonces? Adelante, estimado Mauricio. Ujú. Ok, entonces vamos ahora con lo que son los sensores de nivel, perdón, los medidores de nivel manual. Estos son los que tienen tal vez la trayectoria más larga, porque Solins de hecho comenzó a finales de los años 70 con la fabricación de sondas de cinta plana. Es la forma más práctica, común y popular de medición de nivel. El principal limitante, por supuesto, es la cantidad de datos que el usuario va a tener, ¿verdad? No es lo mismo ir al campo una vez al mes a tomar un dato que tener un sensor o un data logger instalado en el pozo tomando datos cada hora. Entonces, ahí esa es la mayor diferencia en cuanto al uso de un data logger versus un medidor de nivel manual, ¿verdad? La cantidad de los datos. Un dato tal vez al mes me va a dar una idea, pero al final las variaciones mínimas, máximas, es muy posible que no las logre ver con mediciones manuales porque no se sabe en qué momento ¿verdad? Del ciclo se está tomando la lectura. A veces se cree que es en la parte más seca de la temporada, a veces se cree que es en la parte más húmeda de la temporada, pero el data logger al final de cuentas es lo que va a brindarles la información más continua, tanto de mínimos y máximos en los niveles y la mayor cantidad de datos, por lo tanto mayor, digamos, información para toma de decisiones. Los medidores manuales como les decía, siguen siendo los más populares. Igual es la forma más directa y precisa de medición del nivel. Aunque ustedes tengan data loggers en los pozos, siempre van a necesitar hacer mediciones manuales de vez en cuando para llevar un conteo o un control de la precisión de las lecturas.
Los medidores de Solins, tenemos varias opciones. Tenemos este cuadro, me parece que está en español, voy a revisar, que es el que brinda un resumen de de los medidores que están disponibles de Solins para diversas longitudes de cable o de cinta y con los diferentes tipos de puntas y especificaciones en el carrete. Nosotros tenemos 4 medidores de hecho son 5 medidores de cinta plana y que son los modelos 101, 107, 122 y 201. Y tenemos un modelo que es 102, que es el medidor de cable coaxial. Ahora vamos a ver con más detalle cada uno. Entonces el medidor 101 es el más popular de todos, es el de cinta plana y tenemos dos opciones de material de la cinta. Una es cinta de polietileno, que es la que se observa en la fotografía, y la otra se llama cinta de PVDF, que es un poliuretano de, de alta calidad. La sonda P2 es la que ha estado más tiempo en el mercado. La principal diferencia con la sonda P2 es que no es una sonda que está diseñada para ser sumergida varios metros en el agua. O sea, está diseñada para tocar el agua y emitir el bip y la luz en el carrete. Entonces, eso es lo más importante a la hora de utilizar la sonda P2. Igual es una sonda muy popular porque la mayoría del tiempo lo que se requiere es nada más medir la profundidad del nivel. Entonces, eso para ese tipo de ensayos es más que suficiente. La sonda 101P2 está disponible hasta 300 metros de longitud. La 101P7 es la que viene con cinta PVDF, son marcas a láser, y esta cinta o esta punta sí es sumergible en agua. O sea que si yo necesito medir la profundidad del pozo total, dependiendo de la columna de agua que tenga, ¿verdad? Si, puedo ir hasta el fondo del pozo sin peligro de que el agua se le ingrese a la punta, a la sonda. Por lo tanto, la sonda P7 es la que está disponible para las longitudes de hasta 1500 metros. 1500 metros es la máxima longitud de cinta en los medidores de nivel de Solins. Es muy común en minas donde se tienen pozos bastante profundos. Todos los medidores de Solins, como ven en la imagen, en la fotografía, tienen una guía de la cinta que lo que hace es proteger la cinta del borde filoso del pozo. Entonces siempre sugerimos que sea utilizada. Además de que también tiene una marca, ¿verdad? Que es la que, donde yo voy a tomar las lecturas constantes o las lecturas todo el tiempo para tener siempre mi mismo nivel de referencia. Los medidores de nivel están disponibles en carretes portátiles como el de la izquierda, pero también en carretes motorizados como el de la derecha. Entonces, en el caso de cintas de 300 metros en adelante, hasta 600 metros están disponibles en carrete manual, como el de la izquierda, y a partir de 300 metros y hasta 1500 están disponibles en carrete motorizado. Este carrete motorizado, como ven, es un poco más pesado, requiere de 2 personas para movilizarse y está disponible para conexión de 110 o 12 voltios a batería de carro. Esta es la sonda P7, que es la que les decía que puede ser sumergible hasta a la máxima profundidad del pozo. Tiene sellos internos, doble sello interno, que entonces la hace resistente contra fugas. Además de que esta sonda también se puede desconectar fácilmente y reemplazarse. La 101B es una cinta básica, y de ahí que su nombre B. Viene marcada cada centímetro, las otras cintas vienen marcadas cada milímetro, por lo tanto son mucho más precisas. La 101B viene marcada cada centímetro y la punta no es sumergible. O sea, también está diseñada para tocar el agua. Al tocar el agua cierra el circuito, entonces yo sé dónde está mi nivel. Tenemos el 101D, que es un medidor de nivel de agua y abatimiento. ¿Qué significa medidor de abatimiento? Ok, muchas veces dependiendo de lo que esté haciendo el consultor, a veces lo que se requiere es determinar en qué momento mi nivel llega a X profundidad. Eso es muy común, por ejemplo, cuando se está haciendo muestreo de pozos, donde yo no quiero que mi nivel me descienda más abajo de la rejilla. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y colocar esta sonda justo por encima de la rejilla donde quiero
que llegue mi nivel máximo y enciendo la sonda entonces en modo abatimiento. Eso quiere decir que mientras la sonda esté sumergida no está haciendo beep ni encendiendo la luz. Una vez que el nivel llega a esa profundidad que yo establecí y cuando la sonda queda en aire es cuando se enciende el circuito. Entonces funciona a la inversa. En un modo de nivel de agua, simplemente cuando la sonda toca el agua, enciende la luz y genera el sonido. En el modo abatimiento es al contrario. Cuando la sonda queda en aire es cuando genera la señal. Entonces, como les decía, es una forma muy práctica para estimar cuando mi nivel llega a cierta profundidad, sobre todo cuando estoy haciendo muestreo de pozos. Y el costo al final de entre la 101 corriente y la 101D es bastante pequeño, entonces vale la pena a veces por unos dólares más pagar o tener el switch de abatimiento disponible para ese tipo de aplicaciones. Esta también está disponible hasta los 1500 pies. Todos estos medidores de nivel, a excepción del 101B, tienen garantía de 3 años. El 101B entonces es una sonda bastante básica. Como les decía, la punta no es sumergible, las mediciones son cada centímetro, pero como ven, el carrete también es básico. Solamente tiene una agarradera, no tiene el marco con las patas, no tiene el sensor de sensibilidad. Los otros carretes o los otros medidores tienen sensor de sensibilidad, entonces se trabaja en aguas muy conductivas, se puede disminuir el sensor de sensibilidad. Si se trabaja en aguas poco conductivas, entonces se aumenta el sensor de sensibilidad. Entonces ese tipo de característica o eh, está disponible en los otros medidores, mientras que en el 101 no. Y luego en los otros medidores la batería está fácilmente, se reemplaza fácilmente ya que tiene acceso desde el plato frontal. En el 101B hay que zafar el plato o quitar el plato frontal para acceder a la batería que está albergada dentro del medidor. Este medidor está siempre encendido, por lo tanto, una vez que la sonda se baje en el pozo, pues va a generar la señal, no hay forma de apagarlo. Es una opción que está disponible en 30, 60 y 100 metros de longitud de cinta. El 101, perdón, 102 es el medidor de nivel de cable coaxial. El cable coaxial está pensado más que todo para diámetros pequeños, tuberías de 3 octavos, media, 3 cuartos. Son accesos bastante pequeños, por lo tanto la cinta plana a veces no es factible para esos diámetros, por lo tanto el cable coaxial sí. El cable coaxial viene con dos opciones de punta. La punta P10 trae estos pesos de acero inoxidable que entonces permite que el cable esté recto en el pozo. Y ya si es un acceso muy pequeño, como 3 cuartos o menos, inclusive un cuarto de pulgada, pues entonces tenemos esta opción de punta P4, que es una punta que no viene con pesas, por lo tanto el usuario prácticamente tiene que empujar el cable en el pozo. Estos están disponibles también hasta 300 metros, la P4 hasta 100 metros. Las marcas en el cable son a cada milímetro, entonces eh, una opción también bastante precisa. En el 102 tenemos una opción que se llama el Mini, 102M, que es el Mini, que como ven es un carrete pequeño. Entonces solamente viene una longitud de cable que es 25 metros y permite ser transportada fácilmente en la mochila. Por lo tanto, si yo estoy haciendo monitoreo en pozos someros, ¿verdad? A menos de 25 metros de profundidad, pues esta es una opción muy práctica de transporte y de medición de niveles en esos pozos. Como ven, tiene el botón de encendido apagado y el switch de sensibilidad. Esta viene con la punta tanto P10 con los pesos como la P4 sin pesos. Esta es una en detalle de las dos puntas que les menciono. La punta P10 permite entonces pasar, digamos, por partes estrechas y los pesos mantienen siempre el cable de forma recta en el pozo, mientras que la punta P4, al no tener eh, pesos, prácticamente el usuario tiene que empujar el cable a lo largo de la tubería hasta alcanzar el nivel. Esa está muy más pensada para los sistemas multiniveles de Solins, principalmente, que son estos sistemas multinivel como el CMT, donde son siete
7 canales a 7 diferentes profundidades. Son canales de 3/8 de pulgada de diámetro. Por lo tanto, la sonda P4 está más que todo pensada para ser utilizada en esos casos. El tagline es el modelo 103. Este es el único medidor de todos que no tiene ningún tipo de electrónica interna. Es simplemente una herramienta muy práctica para tener en su stock porque permite hacer varias cosas. Primero, tiene esta plomada. La plomada permite entonces medir de forma muy precisa profundidad de los pozos. Con las otras puntas, a partir de cierta profundidad ya hay flotación. Con el tagline, ya, gracias a su peso, que es una plomada bastante pesada, permite ir hasta el fondo del pozo sin ningún problema de flotación. Por lo tanto, es muy fácil y muy precisa para medir profundidad total. El cable viene marcado cada milímetro, por lo que es bastante precisa. Ahora, esta plomada está conectada al cable mediante este gancho. Ese gancho se desprende y entonces yo puedo utilizar mi tagline con bailers, con bombas, con sensores, con empaques, en fin, con diferentes tipos de instrumentación que debo descender al pozo, muestreadores discretos, etcétera. Entonces, de esa manera yo puedo tener control total sobre la profundidad a la que estoy haciendo el muestreo o la profundidad a la que estoy colocando mis packers o la profundidad a la que estoy instalando la bomba. Entonces, para instalaciones temporales, instrumentación en el pozo, muestreo, etcétera, es una herramienta muy útil. También cuando se está diseñando pozos de monitoreo, cuando se está armando un pozo y se colocan los sellos de bentonita y de arena, los filtros de arena y sellos de bentonita, pues el tagline también me va a dar una información muy precisa de a qué profundidad está el techo de la bentonita, a qué profundidad está el techo de la arena, etcétera. Entonces, también muy útil a la hora de construir y diseñar pozos. Entonces, como ven, el tagline tiene bastantes aplicaciones. Es una herramienta muy práctica para tener en el stock y como les decía, no tiene ningún tipo de electrónica. Entonces, es un mantenimiento pues bastante, no requiere prácticamente mantenimiento. El modelo 201 es un modelo que tenemos disponible para medición de nivel y temperatura. La temperatura es un parámetro que muchas veces es importante medir en los pozos y muy común hacer tipo perfilaje de temperatura, sobre todo en pozos donde hay presencia o influencia de geotermalismo. Em, el modelo 201 entonces lo que me hace es indicar la profundidad del nivel del agua en la cinta, igual que en los otros medidores, pero además en esta pantalla LCD en el carrete yo puedo ir viendo el valor de temperatura. Entonces para perfilaje de pozos es bastante práctica. Si lo que necesito es perfilar por temperatura. Este está disponible a longitudes de hasta 600 metros. Y la cinta y la punta están diseñadas para temperaturas de hasta 125 grados centígrados. Entonces, como ven, temperaturas bastante altas. El TLC del 107 es el que me mide temperatura, nivel y conductividad. Entonces, este tiene un parámetro adicional que es el de conductividad. De nuevo, como les mencionaba anteriormente, la conductividad es un parámetro muy común de medir en el agua y el 107 entonces es una forma manual de hacerlo. También es una forma muy práctica para hacer perfilaje de pozos. Entonces, si tengo un pozo de rejilla muy larga y está capturando diferentes acuíferos, yo puedo hacer un perfilaje a lo largo del pozo y de esa manera entonces ir viendo cómo varía la conductividad y la temperatura entre acuíferos. Esto está disponible hasta 300 metros y por pedido hasta 400. Viene con la cinta PVDF, también marcada cada centímetro. La punta es reemplazable y mide hasta 80.000 microsiemens. Ahora bien, este, como podrán esperarse, es, es el único de los medidores que sí requiere calibración por el parámetro de conductividad. Entonces, la conductividad sí debe ser calibrada de forma constante, dependiendo de su uso. Idealmente antes de cada proyecto, de cada visita al campo, pues lo que se recomienda es una calibración eh, para llevar un buen registro, digamos, de la precisión del instrumento. El modelo 122 es el modelo de interfase.
Entonces es una sonda muy práctica para monitoreo en zonas contaminadas, principalmente por hidrocarburos. Los hidrocarburos flotan en el agua subterránea también, y el monitoreo de digamos, del espesor de la nata flotante es algo que se realiza comúnmente en los sitios donde hay, digamos, riesgo o donde hay comprobación de contaminación por hidrocarburos. Es muy común para su uso en refinerías, estaciones de bombeo de petróleo o de aceite, estaciones de gasolina, industrias donde hay almacenamiento de hidrocarburos, en fin, donde haya proyectos de monitoreo por contaminación por hidrocarburos, pues hay una eventual aplicación para la sonda interfase. Entonces, la sonda interfase lo que tiene es una punta con un prisma que mide reflexión de la luz, y también tiene un pin que mide indirectamente conductividad. Entonces, cuando la sonda está en líquido, digamos, no acuoso, que sería el hidrocarburo, la conductividad es cero. Cuando entra el agua, la conductividad aumenta. Entonces, esa diferencia en conductividad añadido a lo que es la reflexión de la luz, es lo que me permite entonces, o lo que le permite a la sonda entonces determinar el espesor de la nata flotante. Obviamente ese espesor yo lo voy a tomar desde la cinta. Cuando entra en la nata flotante emite un sonido, y cuando entra el agua emite otro sonido. Entonces, por la diferencia de sonidos, viendo la longitud en la cinta, yo puedo entonces estimar cuál es el espesor. Esta sonda y la 122 mini, que es también un carrete pequeño para pozos someros de hasta 25 metros. Estas dos sondas tienen certificación ATEX, por lo tanto pueden ser utilizadas en zonas con peligro de explosividad. Tienen un cable a tierra que permite proteger la electrónica del instrumento, pero también tiene entonces esa certificación ATEX que los permite entonces ser utilizados en zonas de peligro. Este es un detalle de cómo lucen las puntas P7 o los conectores de las cintas, generalmente de las ondas 101 P7, pero también de todas las demás. Como ven, son dos pines de bronce que están dentro de la punta donde se conecta la sonda, y de hecho actualmente vienen con doble O-ring que lo hace entonces más resistente a fugas. Ok, eso sería entonces el último que quiero mostrarles ya para ir terminando. Es uno de los dispositivos más nuevos que tiene Solins, o que está ofreciendo Solins, que es el medidor sónico a nivel del agua, modelo 104. El medidor sónico ya es una tecnología probada, ha estado en el mercado por mucho tiempo, pero Solins hasta ahora, bueno, de hecho hace varios años lo tenía disponible, y ahora recientemente lo volvió a sacar al mercado. El medidor sónico entonces es una manera también de tomar lecturas de los niveles de agua en pozos. Funciona hasta los 600 metros de profundidad. ¿En qué se basa? Es en ondas de sonido que viajan a lo largo de la tubería. Una vez que llegan al agua, rebotan, y entonces el medidor lo que hace es medir el tiempo en que duró la onda en salir, rebotar y regresar. Entonces, con base en esa distancia, en ese tiempo, logra determinar entonces cuál es la profundidad del nivel del agua. Ahora bien, lo que siempre se preguntan los usuarios es qué pasa con instrumentación o cosas que hay en el pozo. Pues de hecho sí, este tipo de instrumentación, bombas y demás pueden generar algún tipo de interferencia en la señal, pero para disminuir ese tipo de interferencia lo que se hace es que en el medidor sónico se incluyen ciertos parámetros, como lo es profundidad más o menos aproximada del nivel del agua, mínimo y máximo, diámetro de la tubería y temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo previamente conozco ya la zona donde voy, el pozo, yo sé, por ejemplo, que mi nivel de agua puede variar entre 70 y 80 metros de profundidad. Entonces, yo lo que hago es que en el medidor de nivel indico que la profundidad del agua puede estar de 60 metros en adelante o 70 metros en adelante, y hasta 80 o 90 metros. Siempre me voy un poco antes y un poco después. Eso quiere decir que entonces el medidor de sónico entre los 0 y los 60 metros va a ignorar cualquier tipo de interferencia.
y a partir de los 60 metros es donde va a empezar a buscar ese rebote de la onda. Entonces, de esa manera, yo puedo tratar de aumentar la precisión del instrumento asignándole esos parámetros. Idealmente ustedes tienen que conocer ya más o menos a qué profundidad está el agua y a partir de ahí entonces aplicar esos parámetros. Tenemos este documento está por el momento en inglés, pero ahorita va a estar disponible en español, que son unos tips, ¿verdad? De cómo utilizar el medidor sónico de nivel del agua.